Este domingo se cumple el primer aniversario de una de las manifestaciones más multitudinarias que ha vivido nuestra ciudad en los últimos tiempos. Más de 4.000 personas recorrieron las calles de Rubí para homenajear a los dos ciclistas rubinenses que murieron en agosto pasado en accidente de tráfico. Una vez ha pasado este año y después de algún cambio legislativo, queremos hablar con Pedro Cancio, que es el presidente del Club Ciclista de Rubí. Pedro, bienvenido. Hola, buenos días. Cuéntanos, porque decíamos, ahora se cumple un año de esa manifestación masiva y lamentablemente también de la muerte de estos dos compañeros. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues como bien has dicho en la presentación, la manifestación ayudó mucho a poder hacer un cambio muy importante en la legislación que había en aquel momento. Más que, bueno, evidentemente fue un homenaje que se hicieron a los compañeros, pero también el motivo principal era el manifestar la falta de apoyo que tenían los accidentes como consecuencias de muertes o gravemente heridos, y la impunidad que había en estos casos en los juzgados y en las sentencias, sobre todo. Decíamos que hubo un cambio legislativo. De hecho, el Ayuntamiento de Rubí y el Club Ciclista participasteis activamente, sobre todo el día en que se hacía el cambio, como símbolo de que pues parecía que estábamos un poco más cerca, ¿no?, de proteger a la gente que va en bici, que cada vez es más cuando se produce un accidente, ¿no? Sí, sí. Bueno, la ley es conocida, o la reforma de esta ley es conocida por la ley del ciclista, pero no hay que olvidar que los principales beneficiados, además de los ciclistas, son los peatones y los motoristas. Más de un tercio de los accidentes mortales que han tenido como causantes los ciclistas, motoristas y peatones han sido consecuencia de atropellos causados por automóviles, sobre todo atropellos, digamos, no casuales, sino por imprudencias, por haber tomado sustancias y alcohol. Esos son los motivos principales de todos estos fallecimientos. Claro, ha habido un cambio de la ley, por ahí podemos estar contentos porque hay más protección para las personas o que van a pie o que van en bicicleta. Pero lo cierto, y lo comentábamos cuando preparábamos la entrevista, es que prácticamente a diario, o si no a diario, una vez a la semana, tenemos que explicar o que ha habido un accidente grave con un ciclista o que ha habido, desgraciadamente, la muerte de un ciclista. Sigue pasando. Los conductores pues seguimos siendo poco prudentes, sobre todo a la hora de adelantar y de pasar al lado de un grupo de ciclistas, que es lo que pasó hace un año con vuestro grupo, ¿no? Sí. También hay una causa que no tenemos la suficiente difusión, y es que a veces cuando en las noticias, cuando sale un accidente así, a veces la redacción que tienen es un poco ambigua. Pongo como ejemplo un accidente que hubo hace unos meses de una ciclista profesional, una chica de 19 años, que bueno, la redacción en numerosos medios era pues que iba circulando, entrenando, y un camión estaba dando un cambio de sentido o salía de un parking y la atropelló. Entonces, como motivo de este caso, por ejemplo, pues decían es que como excusándolo, es que, digamos, el sol le ha dado en la cara al conductor y no lo ha visto. Hombre, digo, nosotros somos conductores y vamos por la autopista, y el que va en coche o en moto todavía es más
perjudicial cuando te da alcohol sobre gala, pues estás más atento. No puedes seguir conduciendo sin tener en cuenta las consecuencias que puedes causar. Y esa ambigüedad que hay en muchos medios cuando hay un accidente de ese tipo, es lo que, digamos, eso habría que cambiarlo también un poco. Bueno, en realidad podríamos decir que para que se redujesen los accidentes, que como decíamos el otro día hablando de los temas de montaña, el riesgo cero no existe, son accidentes, pero para reducirlos, si fuésemos más prudentes y fuésemos con más precaución, y además, y dentro de la prudencia se entiende, pues que la gente no tome sustancias o beba alcohol y luego coja el coche, que reduce sus reflejos, seguramente reduciríamos las muertes en carretera de ciclistas, ¿no? Bueno, eso seguro, segurísimo. Todos somos prudentes. Nadie descarta la posibilidad de que uno pueda tener un accidente. Pero en el momento de que en una familia haya una persona, sea un hijo o sea un marido o una mujer, que sabe que es alcohólico y que toma sustancias, porque eso dentro de una casa lo saben, deberían de tomar precauciones en cuanto a no dejar conducir o guardar las llaves de un coche, para que no exista la posibilidad de que pueda atropellar a alguien, como fue en nuestro caso y en otros muchos. Decíamos, ha habido un cambio legislativo que ha ido bien, pero siguen habiendo accidentes. Y en el caso de vuestro accidente, quiero saber, por un lado, cómo están el resto de compañeros y, por otro, cómo está el tema judicial, porque ha pasado un año y ha habido poco movimiento, ¿no? Bueno, enseguida, a raíz de esta manifestación que apoyó toda España, vinieron de lejos a apoyar esta manifestación, no solamente de Cataluña, y se consiguió que a la semana siguiente se empezaran en el Senado a mover, porque esta modificación me parece que era una modificación sobre una ley del 2015, me parece que era. Entonces ya habían propuestas para modificar el tema este. A raíz de eso, pues sí, se movieron los hilos, sacaron de los cajones todas estas propuestas de ley para modificarla y efectivamente, pues el Ayuntamiento de Rubí nos apoyó y fuimos incluso al Senado, y ahí pues hubo la aprobación con el cambio de este. ¿El cambio en qué consiste? El cambio más importante es que a partir de la fecha del cambio de ley, se considera delito. Antes no se consideraba un delito. Por lo tanto, el perjudicado o la familia perjudicada se vio obligado a hacer una denuncia. Necesitaba un procurador, un abogado. Si no había denuncia, por lo que fuera, el juez directamente, o el juzgado, archivaba el caso. Podía ser por despiste o por lo que fuera, o porque no tienen medios para pagarse un abogado, y archivaban los casos, pero muchos. Esto incluso el presidente del Senado, que nos atendió y estuvo hablando con nosotros, precisamente él es un gran aficionado al ciclismo y practicante, y bueno, ya nos comentó que este paso era muy importante para modificar todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que venía un accidente mortal, que como en la mayoría de los casos, que atropellamientos con el coche que venía de frente, a causa de alcohol o de sustancias. No había una denuncia, o se archivaba, entonces claro, estaba calificado como una causa leve. Entonces, a partir de ahora no se puede considerar una causa leve, será considerada una causa grave, por lo tanto no necesitan de denuncias. El mismo juzgado ya tiene que manifestarse y
iniciar, digamos, el juicio. En el caso de Miguel Moya y José María de la Torre, los dos compañeros de vuestro club que murieron, como decíamos, hace un año, y a los pocos días hubo ya un detenido y, por lo que me explicabas, estaría todavía en prisión provisional, es decir, a la espera del juicio. Exactamente. Bueno, yo he hablado durante estos meses, me he podido comunicar con algunas personas que han tenido el mismo problema y también las sentencias tardan mucho, los juicios tardan mucho. Entre estas modificaciones que ha habido en la nueva ley, pues también, digamos, permite de que un juzgado pueda retirar el carnet, que antes a lo mejor había un atropellamiento mortal cuyo causante era no podía demostrar que era inocente y a lo mejor seguía conduciendo. Entonces, entre otros cambios que han habido es que retirada del carnet. Por eso decía antes que en una casa seguramente, yo no digo en todos los casos, pero la mayoría de los casos sabemos si tenemos un familiar o un hijo o un marido o una mujer que sea alcohólica, y eso trae unas consecuencias muy graves. ¿Has podido hablar recientemente con las familias de Miguel y José María? Pues sí, nosotros de Rubí nos vemos frecuentemente, nos vemos de vez en cuando. Ahora mismo, quizás, discúlpame que he venido unos minutos tarde, me he encontrado con el Jordi Roig, que fue uno de los chicos que estuvo muy, muy grave, en estado muy crítico. Aún se está recuperando, no está en fisio, no camina bien, tiene lesiones, en fin, aún se está recuperando. Está un poquito más optimista, pero las consecuencias que ha tenido la familia y nosotros en particular, pues han sido demoledoras. Nosotros nos conocíamos de hace más de 30 años y bueno, pues eso lo tenemos aún aquí, que no lo superamos. Hombre, es que aparte de perder a dos amigos con los que llevas 30 años saliendo a la carretera, como cuando se tiene cualquier accidente, luego queda mucho tiempo de miedo, sí. Porque la sensación de vulnerabilidad, y entiendo que con una bicicleta mucho más, dura bastante tiempo y te asustas con más facilidad y vas con más precaución. Pero habéis vuelto a salir, entiendo, a la carretera. Bueno, es así. Sí, a ver, nosotros durante tantísimos años pues sí que hemos conocido accidentes como este, y bueno, nos pasa que nos pilla de lejos, lo sentimos mucho, tenemos miedo, pero en este tema, al estar tan de cerca, tocarnos tan de cerca, sí que hemos pasado un año pues que no hemos salido, hemos estado muchísimo tiempo sin salir. Y prácticamente, como aquel que dice, empezamos a salir, a lo mejor esta temporada se empezará a salir con un poquito más de respeto, respeto, digamos, a la carretera, que siempre lo hemos tenido, pero ese miedo pues lo tenemos. Y hay bastantes componentes del club pues que ese miedo no lo quieren vivir, o quieren dejarla de lado en algunos casos, la bicicleta. Vaya. Bueno, estaremos pendientes de cuándo sale ese juicio, porque en ese caso la persona que está detenida y, como decíamos, en prisión provisional a la espera de juicio, sí se le aplicará este cambio legislativo, es decir, que es probable que en este caso la sentencia sea condenatoria y por tanto esta persona o vaya a prisión o incluso, como decía, se le pueda retirar el carnet, porque al final se llevó a dos personas por delante. Bueno, y sobre todo estamos muy pendientes de que la sentencia sea justa, que no sea una sentencia, pues como en otros casos, que no un año o meses. Entonces, estamos pendientes de que sea una sentencia ejemplar, digamos, y que incluso el otro día estuve hablando con el presidente de la Federación Catalana de Ciclismo, y ellos también están pendientes. Entre nosotros, si hubiera una sentencia que
que no la consideráramos justa, como hasta ahora todas las que han habido, no sé, estamos dispuestos a volver a hacer algún movimiento. Pues si es así, seguramente haréis una manifestación muy multitudinaria como la que decíamos, porque tenéis capacidad de convocatoria y sois muchos los que salís a la carretera cada día. Decíamos que este fin de semana precisamente se cumple un año de esa manifestación, 4.000 personas en la calle pedaleando en bici, pues no son pocas para una ciudad como Rubí. Tenéis capacidad de convocatoria y es cierto que después de la desgracia de los dos compañeros ha habido la solidaridad y este cambio que decíamos. Estaremos muy pendientes a ver cuándo sale ese juicio y qué es lo que dice la sentencia. Pedro, muchísimas gracias por venir hoy a contarnos cómo estáis un año después. Muchísimo ánimo para las familias y para todos los compañeros del Club Ciclista. A ver si esta temporada os animáis a salir y a practicar vuestro deporte. Muy bien, pues muchas gracias. Amb això comencem nosaltres a posar punt i final al programa d'avui, que estava centrat en dues qüestions d'actualitat. D'una banda, aquest recordatori per aquest accident mortal que va viure la nostra ciutat just ara fa un any, a l'agost del 2022, i també aquesta altra polèmica que tenim sobre els viatges de l'Imserso, que sembla que aniran més lents del que havien anat fins ara. Avui fem el darrer programa, el darrer Rubí al dia d'estiu. A partir de dilluns tornem amb el programa ja de temporada estable. Per tant, sentireu la Patri Díaz i la Lídia Martín, que us portaran des de les 8 del matí fins les 12 del migdia tota l'actualitat de la nostra ciutat. També podeu continuar informats a www.radiorubí.cat, on tindreu els detalls d'aquesta programació estable que comença per Ràdio Rubí i per la 99.7 de la FM aquest dilluns 4 de setembre.